Amigas y amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast de la verdad cristiana. En este momento nos encontramos con Ildemar Farías, Andreina Zulbarán y quien les habla, Leonel Levy. En este último capítulo de nuestro podcast estaremos hablando un poco sobre los capítulos 5, 6, 7 y 8 sobre Fratelli Tutti, el libro escrito en el año 2020 por el Papa Francisco. Como pueden ver, nos encontramos con una nueva participante, quienes junto a nosotros nos estará hablando y comentando un poco sobre estos capítulos, ¿cierto? Claro que sí, para llevarnos los mejores aprendizajes y experiencias. Bueno, cada uno de estos capítulos abarca los valores principales para que la sociedad pueda entender y comprender este tema tan amplio. Eso es verdad. Empezando por el capítulo 5, que se llama La mejor política, que como podemos ver, aquí el Papa está tratando de dar a entender un poco cómo es que esta sociedad, esta igualdad, esta humanidad se puede llegar a entender, diferenciar, distorsionar e incluso comunicar por medio del diálogo que ejerce la política de la sociedad, ¿no es así? Sí, es así, es correcto, estoy de acuerdo con esa opinión que das. Y es que el Papa transmite el diálogo como herramienta fundamental para que así las personas aprendan a comunicarse en cuanto a estas ideologías políticas, sea en contra o a favor. Compartiendo la misma idea con ustedes, hay otro punto muy importante que destaca en este capítulo, que es la parte de la política, partir la fraternidad a partir de la política, porque si nos damos cuenta, la política es uno de los pilares más importantes para una comunidad y una sociedad. Sí, bueno, el Papa refleja mucho lo que es la fraternidad en estos 8 capítulos, porque él habla sobre el prójimo, la hermandad, la ayuda a las personas sin importar su ideología, su comprensión y su estatus. Es verdad, eliminar esas ciertas polaridades que existen para poder crear esa hermandad. Eso es verdad, y justamente tomando en cuenta lo que están diciendo, me estoy acordando de una cita textual que justamente el Papa Francisco da a entender en este capítulo. Precisamente en el numeral 176, el Papa menciona lo siguiente: ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? ¿Qué piensan de esto? No, pienso que la política es fundamental para un país porque eso se rige a través de todos los sistemas, ya sea económico, social, de todas las atribuciones que debe manejar un país. La política es indispensable. Sí, yo también estoy de acuerdo, como lo dije, es un pilar muy importante para que las personas se dirijan hacia algún camino que queremos todos en general, es decir, buscar un bien común. Sí, correcto, para que así el país tenga estabilidad, sobre todo porque la estabilidad de un país es importante porque con eso atribuimos todo lo que es que si el bloqueo, el estatus que la persona pueda tener, los empleos, la creación de empleos y la distribución que puedan tener en un país. En este caso, bueno, nos referimos a Venezuela, que sería indispensable, porque si nos referimos a nivel mundial, cada país mantiene su ideología y es totalmente respetada, que es lo que busca el Papa aquí. Sin embargo, en este capítulo, el Papa, más allá de dar a entender como que la importancia política que hay en la sociedad, él también como que quiere darnos una reflexión de que realmente es importante una política para este mundo, tomando en cuenta que incluso en los antepasados no existía política, no existía ese régimen que nosotros mismos como seres humanos estamos rigiendo para tener un sistema al cual adaptarnos. Él da a entender de que antes, cuando no existía, los seres humanos eran uno mismo con la sociedad. Es a partir de que muchas de estas mismas sociedades, países, gobiernos crearon su sistema político, económico, social, gubernamental e incluso los estados soberanos, donde no comparten la misma idea. Cada país tiene su propia política, su propia forma de pensar, pero ¿cómo es la mejor manera de resolverlo? Por medio del diálogo, ¿cierto? Y justamente es eso lo que él trata de decir en el capítulo 6 de este libro, el cual trata sobre el diálogo y la amistad social, donde de hecho les voy a mencionar algo que el Papa está tratando de dar a entender en el numeral 199. Dice así, es un poco largo, pero vale la pena. Entre la diferencia egoísta y la protesta violenta siempre hay una opción posible: el diálogo. El diálogo entre las generaciones, el diálogo en el pueblo, porque todos somos pueblo. La capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad.
Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la juvenil, la cultura económica, la cultura de la familia y sobre todo en los medios de comunicación. Bueno, en este caso yo pienso que él abarca ese capítulo en 3 palabras: mirarse, escucharse y pensar de manera coherente y eficaz sin importar el pensamiento de otro. Esto también abarca lo que es la hermandad. ¿Por qué la hermandad? Porque él afirma de que cada uno de esos procesos por los cuales otra persona piensa es totalmente aceptada para el mundo. Ya sea correcto o incorrecto, ya eso depende del diálogo que maneje cada uno. Mira, demasiado importante lo que él menciona acerca del diálogo, porque yo creo que literalmente hoy en día lo que nos mantiene unidos es la comunicación. Saber comunicarnos, saber hacer llegar un mensaje, y yo creo que a partir del diálogo es cuando creamos esas interrelaciones que nos permiten tanto compartir y conocer distintas personas y poder llevar cierta armonía en una comunidad. Sí, bueno, en eso tienes razón. Voy a citar de la siguiente manera, continuando el mismo capítulo. Es el numeral 220 y dice así: por ejemplo, los pueblos originarios no están contra el proceso, si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanitarias que de la cultura moderna de los desarrollados. Eso quiere decir que ellos abarcan un concepto amplio en cuanto a ese diálogo que ellos manejan para así proyectar una idea, porque la comunicación abarca desde el primer pensamiento y diagnóstico que tiene cada persona, que en este caso sería la fraternidad, que se maneja en todos los capítulos. Claro, es el hecho como de aceptar y respetar las distintas culturas existentes, teniendo un diálogo de por medio para poder entrar en un acuerdo. Eso es verdad, me parece bastante bien lo que están diciendo, bastante óptimo y sobre todo muy reflexivo para la sociedad, porque habla más que todo del diálogo, también en cómo esta herramienta, dialogar justamente, puede ser la mejor forma de fortalecer una relación, de generar un perdón, olvidar alguna debilidad y sobre todo superar aquellas barreras o expectativas que incluso en los capítulos pasados el Papa da a entender por medio de anécdotas, de diálogos, o cuando el pobre joven se encontraba perdido y no hubo nadie que lo ayudase, sino nada más una persona humilde, que realmente es el diálogo lo que puede fomentar esa relación, no solamente para la política, que es lo que hablamos anteriormente, sino también en la sociedad en la que vivimos hoy en día, porque qué mejor manera de resolver algo que evitando conflictos, evitando guerras e incluso en la misma política. No hay mejor forma de fomentarla que el diálogo y la amistad social, de esta manera también fomentando lo que el Papa quiere dar a entender, que es la fraternidad y la paternidad social. Claro, pero abarcando ese punto, también tenemos que pensar en el respeto, en la opinión del respeto hacia otra persona, mantener ese diálogo correcto, sin prejuicios, sin ese tabú de que no estoy de acuerdo con tu diálogo o con esa idea que tú tienes, y así intentar manifestar que cada una de las personas, por más distintas que sean, siempre van a tener una opinión óptima y segura a cualquier situación. Continuando con una misma cita textual de este capítulo, aquí tenemos: el valor y el sentido del perdón solo tiene un numeral que sería el 236. Dice así: otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo, y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Aquí claramente vemos que si no hay diálogo, tampoco hay perdón. Y es por eso que... Ni respeto. Exacto. Que es lo que acabo de comentar. Y yo creo que aquí... Ni justicia. Exacto, lo más importante es como la empatía. Que yo no puedo estar de acuerdo de cierta ideología, pero debo de respetarla. No porque yo no esté de acuerdo, no voy a tener respeto hacia eso. Claro, lo que pasa es que estos valores que él inculca a través de este capítulo es para mantener un mundo mejor, para que el mundo pueda cambiar, evolucionar y proyectarse de una manera distinta a como estas personas tienen esa perspectiva en cuanto a lo que viven y lo que proyectan en ese momento. Claro.
Sí, eso es cierto, y más que todo porque lo que más da a entender es la importancia de pedir perdón y al mismo tiempo saber perdonar, porque no solamente estamos perdonando o pidiendo perdón hacia otra persona, sino que también nos estamos perdonando a nosotros mismos, porque como seres humanos muchas veces tenemos esa envidia o ese rencor hacia los demás o por algo que nos hicieron o algo que nosotros mismos hicimos y buscamos como esa especie de solución creando injusticias, tomándolo por nuestra propia mano, aislándonos de nuestros seres queridos, cuando más que fomentar esa rabia que sentimos, más bien estamos perjudicando al entorno social, que es justamente lo que está tratando de dar a entender, esa fraternidad que hace tanta falta, y cómo es que por medio del diálogo y la paz se puede llegar incluso a entender que varias partes pueden tener la culpa en algo, pero nada más sabroso, nada más divino, nada más óptimo y sobre todo lo que Cristo trata de dar a entender por medio de los seres humanos y el Papa mismo, lo perfecto que sería perdonar en la sociedad que vivimos hoy en día. Exacto, yo creo que estos capítulos deberíamos de tomarlos hasta de ejemplo hoy en día y más que todo en nuestro país. Sí, sobre todo porque abarca mucho lo del tema social. Ahorita la sociedad está completamente de cierta forma dañada porque no estoy de acuerdo con ciertas ideologías que se manejan hoy en día, pero así hay que vivir y si tú quieres cambiar, tu entorno va a cambiar. No necesariamente sea algo político o social que desde lo humano. Desde lo humano, exacto. Desde lo humano para así transferir esa imagen que tú tienes como persona. Ok, ahora pasando al capítulo 8, tenemos esta cita textual que nos habla de las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Numeral 271. El objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Bueno, voy a aclarar algo. El amor, él lo refleja desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 él afirma lo que es el amor como un valor. Y es no como solo lo que engloba todo el libro. Como lo que sí, total. Estoy totalmente de acuerdo porque él relaciona eso y la ayuda al prójimo. Esa ayuda que tú quieres dar a esa persona que está en la calle, sin importar sus circunstancias, siempre dar ese valor óptimo a esas otras personas. Muy importante, el amor al prójimo, algo que también ha mencionado mucho en todos los capítulos, pero aquí lo recalca más que todo por el tema de que ya habla de las religiones como servicio a la fraternidad. Y de hecho, incluso para la vida cristiana, en los 10 mandamientos del mismo Papa, de Dios, manda que uno de ellos es amarás al prójimo tanto como te amas a ti mismo. Algo así dice, que mucha gente no lo toma en cuenta. A lo mejor será por ese orgullo o por ese mismo miedo a la sociedad. Pero, ¿qué sería amar al prójimo para ustedes? Bueno, para mí sería colaborar, tener esa empatía y solidaridad con esa persona que realmente lo necesita. No sería dar lástima o pensar que esa persona te da lástima, sino tener esa humanidad con los que realmente lo necesitan, sin importar su opinión o su estatus o como te quieran ver. Otra de las cosas, un ejemplo de amar al prójimo que él lo menciona en la carta, es ser compasivos con las personas más vulnerables. Yo creo que ese es un gran ejemplo de amor porque a veces creemos que porque compartimos con nuestro mismo círculo social ya estamos dando amor, pero realmente hay muchas personas vulnerables que necesitan amor, necesitan comprensión, el respeto, la empatía, y creo que eso es algo que él nos trata de mostrar también en esta carta. Sí, bueno, cada uno de estos capítulos expresa siempre un valor, siempre te deja ese valor, el cual debes enmarcar para esa sociedad y que esa persona pueda conocer lo que él quiere transmitir a través de esta carta. Es importante recalcar de que nosotros como futuros comunicadores sociales debemos empaparnos sobre este tema y así indagar sobre lo que se quiere reflejar para la sociedad y conocernos más a sí mismos. Y en especial ponerlo en práctica, ¿cierto? Claro, yo creo que una de las mayores enseñanzas que tuve con esta carta es que la fraternidad se puede encontrar en cualquier ámbito de la vida. Sí, es correcto.
Por eso es que lo divide en 8 capítulos, porque cada vida tiene su propia parte, su propia contraparte, pasamos por etapas, y qué mejor que leer esta carta para reflexionarlo tanto a nosotros mismos como a nuestro propio prójimo, que no hay ningún mejor remedio que el amor, ¿cierto? Claro. Sí, eso es lo más importante para la sociedad y que lo pongan en práctica, no solo para expresarlo, sino también para conocerse a sí mismo, que ahorita la sociedad, como ya antes lo mencionamos, está bastante deteriorada en ciertas cositas, pero aún así nosotros hoy como juventud estamos queriendo proyectarlo a través de esta plataforma. Sí, sería muy bueno ponerlo en práctica. Y bueno, fue un placer coincidir con ustedes, muchachos. Para mí también. Muchísimas gracias por estar aquí, dialogar con este tema tan importante y tan amplio. Espero les haya gustado. Sí, gracias por participar aquí, Andreina, Ildemar. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy, por esta semana en el podcast de La Verdad Cristiana. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Habló para ustedes Ildemar Farías, Andreina Zulbarán y Leonel Levy. Y nos veremos hasta la próxima.